Bien, buenos días, hermano. Gracias por levantarse temprano, ¿no es cierto? Porque el primer culto siempre habemos poco. El que madruga, Dios le ayuda, ¿no? ¿Ya han escuchado ese refrán? Vamos a prácticamente entrar a estudiar ya lo que es el libro de Proverbios. Vamos a ver el primer capítulo. La semana pasada estuvimos con el pastor Leo viendo un panorama general de lo que era el libro de Proverbios, y hoy vamos a entrar ya a lo que es el libro de la sabiduría que Dios quiere para cada uno de nosotros. Pero para que recordemos un poco, no sé si me pueden ayudar con las diapositivas. La siguiente. Hay unas cosas que debemos recordar antes de empezar a estudiar y tener en cuenta acerca del libro de Proverbios, porque la palabra Proverbios, según la Real Academia de la Lengua Española, la palabra Proverbios significa, primero, sentencia, adagio, o la palabra que tal vez se nos hace más fácil, un refrán, como el que dije hace rato, ¿no? El que madruga, Dios le ayuda, ¿no? Prácticamente el libro de Proverbios son refranes que nos ayudan a nosotros a tomar mejores decisiones. No quiere decir que el libro de Proverbios es un mandato ni una promesa de parte de Dios de que si lo cumplimos tal y como dice ahí, va a suceder y nos va a ir mejor, ¿no es cierto? No sucede así. Miren, este libro junto con Job y Eclesiastés forman lo que se conoce como la literatura sapiencial de la Biblia. Ahí vemos literatura hebrea, poesía hebrea. Tenemos que tener en cuenta estos datos. Una vez más recordemos que el libro de Proverbios no son promesas, no son mandatos, sino más bien son declaraciones cortas en las cuales se expresan consejos sabios y lecciones morales. El libro tiene varios autores, por si no lo sabían. Hemos pensado que solo el rey Salomón fue el autor del libro de Proverbios, pero no. Aunque se reconoce que el libro de Proverbios fue escrito por el rey Salomón, el hijo de David, que vamos a ver en el primer capítulo, pero también hubieron algunos otros autores, solo que el rey Salomón escribió más de 3.000 proverbios, y se dice que, según los estudiosos, los teólogos, que el rey Salomón hizo la gran mayoría de estos proverbios que vamos a estudiar. Recordemos que fueron varios autores, como les estuve diciendo. Todos ellos fueron inspirados por medio del Espíritu Santo. ¿Y qué nos quiere decir esto? Que el verdadero autor del libro de Proverbios, ¿quién es? Dios, ¿no es cierto? Entonces, la sabiduría que está escrita acá no es sabiduría humana, es sabiduría divina que viene de parte de Dios para cada uno de nosotros, para que nosotros podamos aplicarlo en nuestras vidas y poder hacer mejor las cosas, ser de testimonio a las demás personas. Miren lo que dice en el libro de Reyes, Primera de Reyes, el primer libro de Reyes, capítulo 3, 9 al 12. No sé si se logra ver, ahí está pequeñito, pero se los voy a leer. Dice, estas son palabras del rey Salomón hacia Dios y de Dios hacia el rey Salomón. Yo te ruego que le des sabiduría a tu siervo, discernimiento para gobernar a tu pueblo y para distinguir entre el bien y el mal. De lo contrario, ¿quién podrá gobernar a este gran pueblo tuyo? Al Señor le agradó que Salomón hubiera hecho esa petición. De modo que le dijo, como has pedido esto, y no larga vida, ni respuesta, ni riquezas para ti, ni has pedido la muerte de tus enemigos, sino discernimiento para administrar justicia. Voy a concederte lo que has pedido, te daré un corazón sabio y prudente. Es el tema que vamos a ver hoy. Te daré un corazón sabio y prudente, como nadie antes de ti lo ha tenido, ni lo tendrá después. ¡Wow! Tanta sabiduría. Yo me imagino cómo sería el rey Salomón con tanta sabiduría. Dice que ni antes nadie la ha tenido, ni creo que hasta ahora nadie la ha podido tener tanta sabiduría como el rey Salomón. Bien, entonces vemos que la sabiduría fue dada por parte de Dios hacia el rey Salomón, sabiduría divina.
En lo que vamos a ver hoy, vamos a poder estudiar cuál es el propósito del libro de Proverbios para nosotros y hacia quién estaba dirigido. ¿Ya? Hace unos momentos estuvimos cantando unas canciones muy lindas, a mí me encantan. Si se las conocen, la primera era Creo en ti y la otra Ya no soy esclavo. No sé si se las han escuchado, no sé si saben quién es el autor. Ya, el autor se llama Julio Melgar. Hoy en día he estado viendo en las redes sociales que este pastor, este siervo del Señor, que también canta y adora de esta forma y ministra a muchas personas a través de lo que él escribe, la sabiduría que Dios le da para escribir letras y poder cantarlas para que otros puedan también en intimidad adorar al Señor. Lo curioso, lo raro es que estuve viendo en el Facebook que este hermano en la fe, Julio Melgar, está sufriendo de un cáncer. No sé si ustedes saben esa noticia, ¿no? Y vean lo que escribe en la letra: creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Yo digo, Señor, ¿cómo puede pasar eso? Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mi vida. Recibe toda la gloria, dice en su canción, toda la honra. Y el otro día lo veía cantando, era prácticamente una calavera. Y estaba cantando en un concierto que lo organizaron para recaudar fondos para los tratamientos que está haciendo luchando contra el cáncer. Hace unos 5 meses también mi papá falleció también de un cáncer. La última conversación que yo tuve con él por el WhatsApp, yo lo vi a él que era una calavera también, era hueso, y la voz ya la había cambiado, tenía una voz tan delgada. Cuando fui al funeral de mi papá, fui a mi país a ver a mi familia también, y mis vecinos me decían, ¿y por qué a tu papá le pasó eso? Si tu papá era una persona de ejemplo en el barrio, una persona de ejemplo en la ciudad, nunca lo vimos que haya engañado a tu mamá, ni siquiera que se le haya pasado por la cabeza, nunca lo vimos en ningún vicio, siempre lo veíamos que hacía deporte, apoyaba el deporte, que era una buena persona. Y me dejó pensando eso. Y yo le preguntaba al Señor, Señor, ¿por qué pasan estas cosas? ¿Por qué será que pasan estas cosas? En mi conocimiento, en mi sentir, en todo lo que yo podía pensar en ese momento, decía, Señor, ¿por qué pasan esas cosas? Y no podía entenderlo. Y prácticamente nosotros no podemos entender la soberanía de Dios. Simplemente nos toca aceptarla, ¿no es cierto? No podemos alcanzar tal sabiduría para comprender todas las cosas que suceden a nuestro alrededor. Yo le pido al Señor que me dé sabiduría, que me dé prudencia, que me dé discernimiento para entender cuando escucho a otra persona hablar y habla en difícil. No sé si han escuchado. Mi amigo Roberto, que está allá en la cámara, dice bíblica, cuántica, ¿cómo era la palabra? A veces se nos hace difícil entender lo que dice en la palabra de Dios. Y yo le pido al Señor, dame sabiduría, dame el conocimiento que necesito. Le doy las gracias a Dios que estoy estudiando ahora teología, ya pude pasar por la parte de hermenéutica y entonces ya se me hace un poco más sencillo poder escudriñar la palabra y poder entenderla y poder aplicarla a mi vida. ¿No es cierto? Pero hay tantas cosas que en nuestra sabiduría nosotros no lo vamos a poder entender. Es difícil. Yo sé que ustedes, hay muchas cosas que ahora no pueden entender. La muerte de mi papá a mí me dolió bastante, ¿no? Yo sé que cada uno de ustedes, no sé si todos, ya han pasado por un momento difícil y no es fácil superarlo, ¿no es cierto?
uno se quiebra, uno está tratando, ¿qué voy a hacer ahora? Y empieza uno a buscar las posibilidades, a buscar qué voy a hacer a partir de mañana, cómo me voy a comportar, cómo tengo que hacer para que los demás me vean, ¿no? Pero pidámosle sabiduría a Dios para tomar buenas decisiones en nuestras vidas. En el libro ahora sí vamos a ir ya al libro de Proverbios, vamos al capítulo 1, vamos a ver la palabra de Dios, vamos a ver lo que dice en este libro. Del verso 1 al verso 6, dice, Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para adquirir sabiduría y disciplina, para discernir palabras de inteligencia, para recibir la corrección que dan la prudencia, la rectitud, la justicia y la equidad, para infundir sagacidad en los inexpertos, conocimiento y discreción en los jóvenes. Escuche esto el sabio y aumente su saber. Recibirá dirección el entendido para discernir el proverbio y la parábola, los dichos de los sabios y sus enigmas. Vamos a orar. Papito lindo, papá, gracias por esta porción de tu palabra. Queremos que seas tú hablando, Señor, que seas tú dándonos sabiduría para entender tu palabra, Señor, para que sea de bendición hacia las demás personas, que a partir de nuestras vidas otros puedan ver el reflejo de Cristo en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús lo dejamos todo en tus manos. Amén. 5 cosas que vamos a ver. La primera, tenemos un autor principal, ¿no? La segunda, obteniendo sabiduría y prudencia, que es el primer propósito. Hay un segundo propósito también que está más adelante, pero también tenemos una primera audiencia, que es a los jóvenes y a los inexpertos. En la segunda audiencia, a los sabios, dice, ¿no? En el segundo propósito, capacidad para comprender las palabras sabias. ¿Quién era el autor principal? En el verso 1 estamos, ¿no? Dice, Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Como les dije hace rato, no es el único autor, también hubieron algunos otros autores, pero a él le damos la mayor parte de lo que es el libro de los Proverbios. No vamos a hablar más de eso porque ya lo sabemos. Vamos a la siguiente. Ahora sí, aquí. ¿Cuál es el primer propósito del libro de Proverbios? Obtener sabiduría y prudencia. ¿Cuántos les han pedido sabiduría y prudencia a Dios? Yo les pido todos los días porque a veces no le entiendo a mi esposa. ¿No? Y el libro de Proverbios nos habla acerca de cosas que podemos aplicar a nuestras vidas, incluso en el matrimonio, ¿no? Yo creo que somos tan tontos los maridos que no entendemos a las esposas porque ellas saben lo que hacen. Yo creo que son más sabias que nosotros muchas veces. No siempre, ¿no? Pero muchas veces sí, ¿no? En los siguientes versos dice, en el verso 2, para adquirir sabiduría, en la versión, en la NBI, y disciplina. Vemos que dice para, ¿no? Entonces ya nos damos cuál es el propósito. Adquirir sabiduría y disciplina. Y más adelante otro para, que dice, discernir palabras de inteligencia. En palabras más sencillas, quiere decir que los proverbios son para hacernos más sabios y disciplinados. A nadie de nosotros nos gusta que otra persona nos discipline. En la iglesia, ¿a quién le gustaría que lo disciplinen? No he visto, en Semilla no he visto estos casos de disciplinar, ¿no es cierto? Pero he visto en otras iglesias que yo he estado años atrás
Cuando ponían en disciplina a alguien de la iglesia por mal comportamiento o por algo que hizo, ¿no? Y que todo el mundo se enteró, porque el que está escondida nunca lo disciplinan. Bueno, no nos enteramos, ¿no? Pero ¿qué pasa? Lo ponen en disciplina y no regresa más a la iglesia, ¿no? Si es que es una persona que no tiene un carácter formado. Pero lo ponen en disciplina o se muda de iglesia. No sé a cuántos le ha pasado eso y han llegado a Semilla. No sé, le dejo la pregunta. Yo, en mi experiencia personal, voy a hablar de otro tipo de disciplina. La disciplina alimenticia. Hace algunos meses yo estaba tan asustado, con tanto temor, y sacaba cita en el seguro para que me haga atender con el médico. ¿Pero por qué? Tiempo atrás yo no tenía una buena disciplina alimenticia. Yo, no sé si se recuerdan que estaba un poquito más gordito, yo ahora he bajado algo de peso. He bajado casi como 5 kilos en mi temor, ¿no? Por enfermarme más. Entonces, comía hasta 6 o 7 veces al día, ¿no? Y ya me sentía tan mal, me dolía el pecho, acá el corazón, me sentía hinchado así, no sé, y ese malestar, el colesterol. Y decía mi esposa, ya te estás haciendo viejo, me dice, ya la juventud ya se está yendo, ¿no? Entonces ya, esos son los primeros síntomas. Pero ¿qué pasa? Mi esposa más antes ya me había advertido, no coma eso, le va a hacer daño, no coma cada rato, no coma a las 12 de la noche, tome más agua, no tome solo Coca-Cola. Yo, serle sincero, yo era fanático de la Coca-Cola. No tomaba agua, solo me la pasaba tomando Coca-Cola o tal vez algún juguito por ahí. Si alguien me ponía, no sé, es tradición aquí en Loja, ¿no? En el almuerzo le ponen la horchata caliente. Yo digo, ¿cómo puede ser que tomen después de la comida algo caliente? No combina, decía yo. Pero ahora me doy cuenta que es más saludable. Incluso ya aprendí a tomar horchata caliente. Ya me gustó la horchata. Sería porque estaba tan encerrado en mi burbuja de la Coca-Cola, pero tenía esa disciplina. Y mi esposa ya me lo había dicho. Les decía hace rato, las esposas tienen mucha sabiduría en este sentido. Cuando los esposos no hacemos las cosas bien, nos lo dicen. Y nosotros nos enojamos y le decimos, no, que cómo va a ser así. Yo le doy gracias a Dios por la esposa que Él me ha dado, ¿no? Entonces, los proverbios nos ayudará a tener una mejor disciplina, no solo en este sentido, disciplina en muchas áreas de nuestra vida. Nos ayudará también a darnos cuenta si está bien o mal cuando decimos algo, cuando contestamos mal, o cuando alguien nos dice algo y no nos damos cuenta si estaba bien o está mal. Nos ayudan a tener discernimiento, ¿no es cierto? Para discernir las palabras de inteligencia. Lo dice el proverbio. En el verso 3 dice, otra vez el mira el tercer que hay acá, para recibir la corrección que dan la prudencia, la rectitud, la justicia y la equidad. Wow. Hay 3 acá, hasta ese momento. Y vamos a recibir corrección que da la prudencia con 4 palabras que vamos a ver acá. La primera, ¿cuál era? Prudencia, ¿no? Ahí está. ¿Qué es prudencia? No sé si lo tenemos ahí. No se logra ver bien, pero ya yo se los leo. La palabra prudencia significa en pocas palabras mirar. No solo mirar, prestar atención. ¿Ya? La palabra prudencia es decir, prestar atención para saber luego cómo actuar. Mirar detenidamente para luego actuar. No sé si conocen esa señal de tránsito donde está la X, no sé si se logra ver. Dice, pare, mire, escuche. No sé si alguien ha viajado en tren alguna vez o ha visto un tren. Esa no se la saben, ¿no? Esa señal de tránsito no se la saben. Pare, mire, escuche.
Cuando vemos esa señal de tránsito, ¿qué quiere decir? Que hay que pararse, hay que mirar. Viene el tren por acá, viene el tren por allá, no viene. Hay que escuchar, si no es que no puede ver, a veces hay gente discapacitada que no lo logra hacer, pero logra escuchar, ¿no? Y entonces luego de eso, recién pasa, ya sea caminando, ya sea en su carro. Lo mismo con cualquier señal de tránsito. Yo siempre, cuando tenía mi moto, ya la vendí mi moto, iba por la calle y me enojaba porque, no sé si han visto, en las esquinas a veces hay un señal de pare, ¿no? ¿Y qué quiere decir el pare? Detenerse completamente. Para los que han estudiado para el examen de tránsito deben saber, detenerse completamente. Pero ¿qué es lo que pasa? En plena esquina sacan la punta a medio carro. No sé si les ha pasado o si lo han hecho, ¿no? ¿Será que está bien? ¿Somos prudentes en ese sentido? Por lo menos las leyes terrenales las estamos tratando de cumplir. Les dejo la pregunta, ¿no? Otra cosa, esto pasa más con los varones, con nosotros los hombres. Cuando compramos un artefacto, hace unos meses compramos unas aspiradoras aquí en la iglesia para aspirar esta alfombra. ¿Y qué fue lo primero que hicimos? Destapamos la caja, todo eso, enchufar directo, probar, ¿no? Y armar algunas piezas por ahí. No supimos por qué algunos tornillos sobraron. No sé si les ha pasado a ustedes con algún otro artefacto electrónico o no sé, con algún mueble a veces. ¿Qué pasa? Sucede que nosotros los hombres no leemos el manual antes, ¿no? No, yo sé cómo se pone el foco, la bombilla. No. Pero tenemos que ser observadores antes de actuar, ser prudentes, ser disciplinados en este sentido. No. Otra palabra, rectitud. La palabra rectitud nos habla de integridad, ser completo. Cuando estamos caminando vamos recto, ¿no? Hablo por nosotros los hombres porque no sé en el caso de las mujeres cómo funciona. Recuerdo que en mi juventud, cuando era soltero, iba muy concentrado al colegio y en el camino pasaba una chica bonita. Ya me distraía, ¿no? Y perdía el propósito en el cual yo estaba siguiendo, que ir a clase, llegar temprano y estar sentado ahí, ¿no? Si ven esa imagen, el caballo, anteojeras creo que se llama, ¿no? ¿Para qué le ponen eso al caballo? Para que no se distraiga, ¿no? Para que siga recto, para que llegue a la meta, para que cumpla con el propósito que se ha trazado en la carrera. Hebreos 12:2 dice mi versículo favorito: fijemos la mirada en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Fijemos la mirada con un propósito. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde estamos mirando? Seamos rectos, ¿no? En rectitud. En justicia. Aquí está hablando en el libro de Proverbios de la justicia terrenal. ¿Ya? Estamos hablando de la parte legal. La justicia es un principio moral que inclina a obrar y juzgar respetando la verdad y dando a cada quien lo que le corresponde. Eso es la justicia. Los que saben de leyes aquí lo saben mejor que yo. Otra cosa, equidad. Esa palabra medio que está un poquito en boga hoy en día, ¿no? La equidad de género, dicen. Pero nosotros estamos hablando acá de equidad y va como conectado con la anterior palabra, cuando hablamos de igualdad, de darle a cada quien lo que le corresponde, ¿no? Tener un equilibrio y como que se conecta también con rectitud, ¿no? Tener una sola dirección. Ahí vemos la imagen, ¿no? Darle a cada quien lo que le corresponde. Hasta aquí hemos visto el primer propósito del libro de Proverbios.
Vamos a ver a quién se está dirigiendo, en este caso el rey Salomón, con estos refranes, con estos proverbios. Y la primera audiencia que tenemos, ¿a quién es? A los jóvenes e inexpertos. Yo soy pastor de jóvenes y el libro de Proverbios es el que más me ha ayudado para poder aconsejar a algunos de sus jóvenes, algunos de los adolescentes también, ¿no? Que toman malas decisiones, que se equivocan, que no son rectos, que se desvían del camino y se van de un lado para el otro. Por eso, el rey Salomón se está dirigiendo a esa audiencia, a los jóvenes e inexpertos, primeramente para ellos. Mira lo que dice el verso 4, para infundir sagacidad en los inexpertos, conocimiento y discreción en los jóvenes. La palabra sagacidad se refiere a alguien que tiene astucia, alguien que tiene discreción, ¿no? Que no se hace notar, que es muy inteligente. Entonces, si vemos los jóvenes de hoy en día, yo no sé si ustedes dicen que ellos son expertos. ¿Será que los jóvenes son expertos? O más bien los adolescentes, ¿son expertos? ¿No? Las mamás dicen, no. Los papás también. No son expertos, son inexpertos. Están empezando a vivir, ¿no es cierto? No hay madurez. Y empiezan a cuestionar a los papás, ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿Por qué es tu papá? ¿Por qué es tu mamá? Que no me comprenden. Cuando dice la palabra inexperto, perdonen por lo que voy a decir, pero dice tonto. Todos fuimos jóvenes algún día, todos fuimos tontos, así que nadie se escapa, ¿no? Es alguien que es fácil de seducir, ¿no? Alguien que ignora muchas cosas. Me duele decirlo esto, pero así es. Cuando fuimos jóvenes, fuimos así. Los que son jóvenes ahora son así. Vemos que toman muchas malas decisiones todo el tiempo, ¿no? Hablaba el año pasado con uno de los adolescentes y me decía, pero ¿cómo voy a tener experiencia? Me dice, si no me meto con una chica. Yo decía, en mi mente, Señor, perdónalo por lo que dice. Pero es que los jóvenes fuimos alguna vez inexpertos. Los que aún están en la adolescencia son inexpertos, hay que aceptarlo, estamos aprendiendo. Para eso estamos en la escuela, para eso entramos al colegio, para adquirir más sabiduría, para conocer sobre cultura general, sobre lo que nuestro país dice, sobre lo que en nuestro país se enseña y sobre lo que se habla de otros lugares también, ¿no? Venimos a la iglesia para adquirir sabiduría. Nuestros papás desde muy jóvenes nos trajeron a la iglesia. A mí, desde muy chiquitito me llevó a la iglesia mi mamá. Y recordaba el proverbio que dice, instruye al niño en su camino y cuando fuera grande no se apartará, ¿no? Conmigo funcionó. Recordemos que los proverbios no son que va a funcionar siempre así, ¿no? Pero doy gracias a Dios por la dirección que mi mamá me dio para encaminarme y llevarme a los pies de Cristo, ¿no? Hay dos cosas que quiero mostrarles. He dividido el tipo de generaciones, no sé si está la siguiente. Los baby boomers se llaman. Hasta ahí nomás, amén. Ya. Los baby boomers son los nacidos entre 1946 y 1964. No sé si habrá alguno nacido aquí en ese tiempo, no sé. Hay la generación X nacido en 1965 y 1979. De eso sí deben haber algunos, ¿no es cierto? Levantan la mano. Hay los millennials. No sé si han escuchado hablar. Hoy se está hablando mucho de los millennials, que son
o generación Y, que son los nacidos entre 1980 y 1999. Hasta 1999, cuando estaba acabando el milenio pasado. Vienen la generación Z, que son los nacidos a partir del año 2000. Hay una gran diferencia entre los nacidos antes de la generación Z y la generación Z. Veámosla. Siguiente. Antes, esta era la frase famosa: pienso, luego existo. ¿No es cierto? Incluso tiempo más atrás, desde la conquista española en América. Era una palabra muy famosa por un filósofo que se llamaba René Descartes, ¿no es cierto? Entonces, pienso, luego existo, ¿qué quiere decir? Para esas generaciones era: si yo te predico la palabra de Dios, tienes que mostrarme tu argumento para ver si yo lo creo, ¿no? Tienes que mostrarme si es verdad lo que dice ahí. A ver, ¿dónde dice? A ver, leamos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. A ver, leamos el contexto, ¿qué dice? Para entender mejor, ¿no? Para ver si no me está engañando. Así era esa generación. Deben haber muchos que aún son así hoy en día, ¿no? No quiere decir que solamente en esa época fue así. Pero funcionaba de esa forma. Si usted quería formar parte de alguna agrupación, tenía que decir primero: a ver, ¿en qué se basa esta agrupación? Quiero ver si me convence. A ver, muéstrenme sus estatutos, ¿no? Resulta que en estas nuevas generaciones, la generación Z a partir del año 2000, la frase ya ha cambiado. ¿Cuál es? Siento, luego existo. No sé si, incluso a muchos que ya somos millennials, los que somos generación X, estamos en esta frase: siento, luego existo, ¿no? Yo voy a la iglesia porque ahí me siento bien. Cuando Juanito canta las alabanzas, siento que ya estoy llegando al tercer cielo, ¿no? No vayas a otra iglesia porque en esa iglesia el pastor es muy aburrido. No predica bonito, no nos hace reír o no nos hace llorar con la prédica. Eso está sucediendo hoy en día, ¿no? Esta generación creo que está yendo por mal camino. Primero yo me siento bien, entonces ahí yo estoy. Si en este partido político me dan un trabajito, entonces ahí yo voy a ir a apoyar en la campaña, ¿no? Pero no sé cuáles son sus fundamentos, ¿no? Tal vez ellos apoyarán al aborto, no sé. No me importa, con tal de estar ahí y sentirme bien y tener plata para comprarme lo que necesito, ¿no? Esa generación de hoy en día es así. Siento y recién me doy cuenta de quién soy yo. Pero está mal. Está muy mal. Por eso el Proverbios dice que no solo los jóvenes, todos somos inexpertos, ¿no? Efesios 4, 13 y 14 dice lo siguiente: de este modo todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. En la Reina Valera dice: a la plenitud de Cristo, ¿no? Y así ya no seremos niños zarandeados, no seremos como niños fluctuantes, dice en otra versión, por las olas y llevados de aquí para allá, por todo viento de enseñanza y por astucia de los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Mi pueblo perece por falta de conocimiento, dice la palabra de Dios. ¿Y cuál es la meta? Que un día nosotros lleguemos a la plenitud de Cristo. Pero ¿cómo lo vamos a hacer si no conocemos la palabra de Dios, si no la estudiamos, si no buscamos a Dios con nuestras vidas, si no somos imitadores? Tenemos que llegar un día a ser como Cristo.
Efesios 5:15. Así que tengan cuidado en su manera de vivir, no vivan como necios, sino como sabios. Wow. Si supieran todas las cosas que yo sé de los adolescentes aquí en la iglesia, no solo en la iglesia, en la familia también, vemos que toman muchas malas decisiones. Las chicas, con unas palabras bonitas que el chico le dice, sin pensarla le dice, ya, le dice, sí, ¿no? Pero hay chicas que son bien puestas y que piensan primero, ¿no? Que analizan, o que dicen, no, no es el momento, aún tengo que terminar de estudiar, honrar a mis padres para que me vaya bien en la vida. Y del otro lado también pasa. El libro de Proverbios nos habla de las artimañas, ¿no? de las mujeres para hacer caer a los hombres. Así que nadie se escapa aquí. Los hombres también caemos y tomamos malas decisiones. Creo que los hombres, no sé si los hombres o las mujeres, quién tomará más malas decisiones, pero todos tomamos malas decisiones. La segunda audiencia, para que vean que no es solo a los jóvenes. ¿A quién más se dirige el libro de Proverbios? A los sabios, ¿no es cierto? Escuche esto el sabio y aumente su saber, reciba dirección el entendido. ¿Qué quiere decir? Que no solo los inexpertos necesitan aprender más, sino los sabios también necesitan crecer más cada día en sus vidas. ¿Y quién es un sabio? No sé si usted se considera sabio. Un sabio es alguien que puede aplicar sabiduría en su vida. Los sabios son los que, temiendo a Dios, viven de acuerdo a lo que Él espera de ellos. Alguien que es temeroso de Dios, ¿no? Es decir, son sabios porque su estilo de vida proyecta el temor de Dios hacia las demás personas. Los demás pueden ver y decir, ah, esta persona es sabia. Y yo quiero esa sabiduría. Y me voy a acercar a preguntarle, ¿por qué toma buenas decisiones? ¿Por qué es sabio? Entonces ahí saca uno la metralleta, porque Cristo, porque Dios cambió mi vida. Incluso el libro de Proverbios tiene mucho paralelismo. Vamos a ver de aquí por allá temas parecidos. En Proverbios 9:9 dice, mire, instruye al sabio y se hará más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. Estaba recordando que hace algunos años, hace tal vez unos 3 a 4 años, viajamos con el pastor Leo a Cuba, a un viaje misionero. No sé si recuerdan, ustedes enviaron donaciones y mucha ayuda para algunas iglesias allá y algunos misioneros. Pero resulta que el pastor Leo había preparado una conferencia en una iglesia bautista en un pueblito que se llamaba Sagua de Tánamo, en el occidente de Cuba, ¿ya? Cerca de Guantánamo, no sé si han escuchado. Los que saben de historia saben dónde queda Guantánamo. Había preparado el pastor Leo una conferencia acerca de oikos, ¿no? ¿Sí saben qué es oikos? La filosofía que tenemos aquí en la iglesia. Y habían venido tantos pastores, yo dije, wow, yo nunca me imaginé que en Cuba había tanta gente cristiana. Wow, yo quedé sorprendido. Vinieron de tantas iglesias, tantos misioneros cubanos, claro, porque no hay misioneros de ningún otro lado. Y se reunieron en un lugar más pequeño que esto. Creo que era la 4ª parte de este tamaño de esta iglesia, pero vinieron el doble de lo que vienen al segundo culto. ¿No? Bien apretados hasta por las ventanas y hacía un calor tremendo en ese país. Deben imaginarse, el Caribe es bien caliente. Pero ¿qué pasó? Los pastores de las iglesias más grandes que habían ahí en Sagua de Tánamo, porque si habían iglesias enormes, tal vez unos 2,000 miembros, ya bien grandes, con un buen edificio, no fueron a la capacitación. Y yo conversando en la noche ya cuando estábamos en el hospedaje con el pastor Leo, decía, ¿por qué será? Decía él, que siempre pasa eso. Siempre el de la iglesia grande no llega. O siempre el que se cree que sabe más, no va a la capacitación.
Lo mismo nos pasa en Loja, decía. A veces no aparecen los que uno espera que lleguen, que van a pastorear a su iglesia, que van a transmitir el mensaje. Y reflexionábamos en eso. ¿Será que realmente son personas sabias? Decía. ¿Será que están haciendo bien? Porque yo personalmente me doy cuenta que mientras más leo cada día, mientras más estudio la palabra, creo que cada día entiendo, sé menos, ¿no? Pero tengo el deseo de poder seguir aprendiendo. Y cada día, por cada experiencia de la vida, nos damos cuenta que aprendemos algo nuevo cada día, ¿no? Así tengamos tantos diplomados, maestrías, doctorados, no sé. Cada día vamos a seguir aprendiendo algo. Vemos a las personas ancianitas, ¿no?, que son muy sabias, porque ya han vivido mucho y conocen mucho de la vida. Y nosotros no les hacemos caso a veces cuando ellos nos dicen, no, eso está mal. He puesto un montón de filósofos, ahora no me van a perdonarse a los que no les gusta, pero esa frase me marcó mucho a mí. Solo sé que no sé nada, o solo sé que nada sé. ¿Quién la dijo? Sócrates. ¿Y quién era Sócrates? Una persona muy sabia, un buen pensador, ¿no? ¿Y qué es lo que dice? Solo sé que no sé nada. ¡Wow! ¿Qué refleja eso? Humildad. Yo hace un tiempo también, tuvimos una fogata en la casa de los Messick, la familia Messick. Y en esa fogata fueron los jóvenes, fueron adolescentes, fueron de todas las edades. Y los Messick hacían preguntas difíciles a los chicos. ¿Qué es el matrimonio? ¿Qué es el noviazgo? ¿No? Y yo como pastor de jóvenes ya había estudiado algunos libros ya acerca de esos temas, me sentía el experto ahí, ¿no? Orgulloso ahí. Vamos a ver qué dicen los chicos. Y los chicos, los jóvenes, algunos decían buenas respuestas, pero algunos decían malas respuestas. Y el pastor de jóvenes ahí orgulloso atrás escuchando lo que decían algunos, pero me moría por dentro de corregirlos, ¿no? De decir, no, eso está mal, ¿qué están diciendo? Y de darles una cátedra ahí. ¿Qué había en mí en ese momento? Orgullo. ¿Ustedes creen que había algo de humildad? Gracias a Dios no hablé, me quedé callado. Dije, Señor, ayúdame a quedarme callado y aprender de ellos también, ¿no? Porque a veces las personas sabias aprenden del tonto. No sé si han escuchado eso, ¿no? Yo soy tonto, así que fui a escuchar esa noche en la fogata a personas sabias. Le doy gracias a Dios que me controlé esa noche, ¿ya? Espero que no seamos así, que no estemos llenos de orgullo, que nuestro conocimiento no altere nuestro ego ante otras personas que conocen menos a veces la palabra de Dios, ¿no? Ya para terminar, porque tenemos un segundo propósito, el verso 6 está conectado con el verso 5, donde dice, para discernir el proverbio y la parábola, los dichos de los sabios y sus enigmas. Este propósito es capacidad para comprender las palabras sabias, ¿no? ¿Cómo podemos discernir nosotros el proverbio? ¿Cómo podemos darnos cuenta de lo que nos está diciendo la parábola, la enseñanza que tenemos ahí, el refrán, ¿no? El pequeño mensaje que está ahí escrito y que no lo entendemos? Este versículo, ya les dije que está ligado al anterior que ya hemos visto, donde nos dice que los sabios y los entendidos obtendrán la guía para comprender los dichos, los acertijos, los rompecabezas, los enigmas. Pidamos sabiduría a Dios para que nosotros podamos entender lo que la palabra de Dios tiene para cada uno de nosotros. Con este verso quiero decirles que los sabios, si usted se considera sabio, puede ser aún más sabio y prudente.
No quiere decir que si usted es inteligente es sabio, ¿no? Porque hay personas que son inteligentes que toman malas decisiones, ¿no? Y hay personas que son tontas, pero que toman buenas decisiones. Entonces, la sabiduría de parte de Dios es para todos nosotros. Así usted tenga los cartones pegados en la pared ahí en su oficina o en la casa con tantas maestrías, o no tenga nada, no haya terminado el colegio. El Señor quiere que usted sea sabio y tome buenas decisiones. Hemos visto hasta acá, ya para poder terminar, al escritor humano del libro de Proverbios, ¿no? Lo que el escritor humano, lo que el rey Salomón escribió con sabiduría de Dios, claro, para que cada uno de nosotros podamos aplicar en nuestras vidas. Hay dos propósitos, hay dos audiencias a quienes está dirigida: a los jóvenes y a los sabios, ¿no? A los que no tienen experiencia y a los que sí tienen experiencia, a los que no han vivido mucho y a los que sí han vivido mucho y saben cómo actuar en el momento. Pero hay un verso más que no lo vamos a estudiar hoy, que es para la próxima semana, que el verso 7, que dice: el temor del Señor es el principio del conocimiento. Lo vamos a ver la próxima semana. Vamos a dejarlos picados para que ustedes puedan también conseguir su cuadernito de estudio bíblico para los grupos pequeños y puedan estudiarlo más a profundidad, ¿no? Pero quiero una pregunta para terminar. ¿Usted es temeroso de Dios? ¿Es temeroso de Dios? ¿Temerosa de Dios? Cuando yo digo temeroso, no estoy diciendo que si usted tiene miedo de que si hace algo mal, Dios le va a mandar un rayo y lo va a quemar o no sé. No quiere decir eso. Cuando digo que si usted es temeroso de Dios, usted respeta tal vez a Dios, usted tiene ese deseo de ir a la palabra de Dios y ver qué está bien y qué está mal en mi vida, ¿no? Usted está actuando conforme a los propósitos de nuestro Señor Jesucristo, conforme a su voluntad. O toma sus propias decisiones, ¿no? Y no consulta con el manual de vida. Cuando nosotros somos temerosos, vamos a querer buscarle en intimidad al Señor. Vamos a querer crecer en sabiduría, ¿no? Y cuando hay ese reflejo de sabiduría en nuestras vidas, las demás personas nos van a ver y van a ver a Cristo reflejado en nuestras vidas. Cuando yo voy caminando por ahí contento, alegre, cantando salmos, no sé, y la gente dice: yo quiero lo que esa persona tiene. ¡Wow! Yo quiero esa, ¿no? ¿Qué es lo que tiene? Pues yo tengo a Cristo en mi vida y quiero que tú también lo tengas, ¿no? Creo que eso sería lo más sabio que podemos hacer en cuanto al temor a Dios. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por este tiempo. Pedimos que en nuestra vida, Señor, pueda haber la prudencia necesaria, la sabiduría necesaria de parte de ti para nuestras vidas, Señor, para que nosotros seamos de testimonio a las demás personas que nos ven a nuestro alrededor. Incluso cuando tomamos malas decisiones, que podamos con temor y temblor llegar a tus pies, Señor, en arrepentimiento, para que tú nos perdones, porque sabemos que somos tan pequeños y que tú eres tan grande, que nosotros no somos nada y que tú eres maravilloso, Señor. Sabemos que solo no lo podemos hacer, que solo tú puedes hacer el trabajo
en nuestras vidas. Solo tú puedes cambiar nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a transmitir este mensaje a las demás personas que aún no te conocen. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.